Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Acá me meto en la narración antes del doblaje en sí. Nombraste alienígenas ancestrales, pero también algo similar con contacto extraterrestre, pero también que hablabas de uno de los documentales sobre más de la Biblia, o sea, yendo al otro extremo. Pero bueno, este tema de los documentales, de las narraciones, si bien la gente te conoce más o te ubica o te nombran alienígenas ancestrales, yo sé por alguna entrevista que algo dejaste entrever que también es algo que te gusta, más allá que te haya tocado esto para narrar, es algo que te puede tocar cualquier cosa, sí, bueno, lo narro, punto, que yo, pero también es un tema que te interesa. Sí, tal cual. Y efectivamente me ha tocado muchos temas, bueno, he tratado de cumplir siempre con mucho profesionalismo, pero sí, efectivamente, aun cuando ya había hecho uno que otro documental, casi siempre unitario, es decir, de un solo episodio, sobre el tema de de la posible vida extraterrestre. Ujú. eh, Cuando me tocó justamente esta serie, Alienígenas Ancestrales, las otras que había hecho, o los otros documentales que había hecho sobre el tema, Ujú. bueno, está bien, había cosas que sí, pero no terminaba de yo mismo darle toda la credibilidad que me hubiera gustado en ese momento. Porque efectivamente de niño, de muy niño, ese tema siempre para mí ha sido muy, muy apasionante, muy especial, muy cercano y de hecho hasta con una experiencia personal propia, ¿no? Ujú. De un avistamiento cuando tenía, ¿qué? 13 años, sí, ni siquiera 14, 13 años. Y bueno, entonces, por eso y un montón de cosas, y antes de ese avistamiento ya el tema, yo sentía mucha afinidad con ese tema. Y en el momento en que hace 10 11 años, eh, en el estudio me proponen en History, el canal, me proponen esta serie de alienígenas ancestrales. Bueno, bien, como muchas otras cosas, ¿no? Sí, y además el tema me encanta. Pero haciendo ese primer episodio, empecé a encontrar un montón, muchas más puntos de afinidad, de interpretaciones de hechos históricos que se asemejaban o coincidían, calzaban perfectamente con mi interpretación, incluso cuando era niño, ¿no? Pasajes de la Biblia, Exacto. en fin, un montón de cosas que me vi, no solamente haciendo la locución, sino diciendo, hey, un momento, pero eso es lo mismo, tal cual, eso es lo que he pensado toda la vida, que lo que sucedió fue esto y esto y esto, y así una cosa y Ujú. otra, y hubo se profundizó esa identificación y ese disfrute que siento con esta serie. Y bueno, para mí fue una bendición que además se extendiera. Yo pensé después de los primeros episodios que ya eso no tenía más de dónde sacarle y pensé que ya no seguía y de pronto, bueno, sí que reciclaba algunos puntos, algunos temas, algunos hechos, pero empecé a ver con mucha felicidad que seguía prolongando la serie, ¿no? Que venían más temporadas, que venían más episodios y más temporadas. Y casos distintos y cada vez más actualizados, cada vez más actuales. Entonces, se dio ahí también coincidencia o suerte o lo que fuera de un tema que disfruto mucho. eh, y por lo que dije, ¿no? También por propia, que entre ese gancho o ese vínculo está propias o experiencias propias que he tenido con el tema. Así que
Y luego empezar también a ver que hay una cierta repercusión de la serie, del tema, de que me escriba gente para decir que es fan de la serie. Entonces hay como una congregación o una comunidad, una cofradía que se va haciendo más amplia y siempre para cualquier humano es grato cuando sus similares se van agregando, ¿no? Cuando se va haciendo Ujú. más amplia una comunidad de gente que tiene criterios similares respecto a un tema en particular, pues. Este tema lo he tocado, más allá que acá es por la narración y demás, pero lo han hablado de diferente manera, por distintos temas en realidad, a lo que refiero. Javier Rivero, que es de México, y Fran Maneiro. Ah, mira, no sabía Y que Fran... por eso te digo, yo soy bastante amplio en los temas para hablar, no me cierro, me gusta. Vos fijate que has hecho muchos, pero muchos documentales. Y sin embargo, uno de los que más te mencionan es este, y es lo que te hablaba un poco antes. Seguramente a este documental, por lo que ibas viendo y demás, le Ujú. terminaste imprimiendo algo más, a lo mejor subconscientemente, que a la gente le llegó de otra manera Sí, y es el que te mencionan. Y no, está bien, puede decir, bueno, sí, porque trataba a los extraterrestres, no, porque lo otro, no, porque aquello, no, porque duró más, no, porque fue History, bueno, sí, todo lo que quieras, porque. Pero la cuestión es que es así. Llegó, es uno de los que más te mencionan y te digo que de todos los que he entrevistado, no hay tanto en documental que resalte, sí, bueno, por un tema al otro, pero que se le hable a un actor de doblaje por un documental en específico, qué sé yo, son pocos. Y por algo es, evidentemente. y, bueno, lo que dices tiene mucho de sentido. Mm. Sí creo que eh, inconscientemente esa afinidad que tengo por el tema termina trasluciéndose Ujú. o lo termino transmitiendo, pero también hay elementos que no necesariamente son atribuibles a mí. Es No, decir, claramente. Está. la serie como tal está muy, para mí, a mi juicio, muy bien producida, está muy bien escrita, la manera en que estructura ciertas cosas del texto, Ujú. cómo las aborda. Que engancha muy bien ese tipo de frases que están entre los fans, han quedado fijas, preguntar, porque es la manera en que la serie expone los Claro. casos, no te los impone que esto es así porque tal, sino te deja como mucho para que lo pienses, ¿no? Como que reflexiona, ¿es posible que esto haya sido tal, 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 tal? Los teóricos de los antiguos astronautas, es decir, ellos tienen, esta gente tiene, que son científicos, que tienen tales características, dicen que esta puede ser, y te lo dejan, ¿no? Como espectador, te lo dejan dando vueltas ahí, piénsalo, no te está diciendo que esto es así, sino que hay esa posibilidad. Piénsalo tú también, ¿no crees que puede ser por ahí? Entonces, la manera en que está construido y esquematizado incluso cada episodio y la serie en general, ayudan mucho para que sea muy atractiva, muy enganchante, si vale el término. Y sí, eh, ahí puede que yo haya terminado agregándole inconscientemente algunas cosas. Ujú. Otras son conscientes. Por ejemplo, con todo y que tengo una voz referencial del locutor, el narrador original en inglés de la serie, yo no lo hago en el mismo tono e intención que el narrador en inglés.
no sé si sabes y sabe la gente que nos pueda estar escuchando, que en doblaje algunos personajes o algunos trabajos a uno se los asignan con la premisa de que se acerque lo más posible a la voz original. Sí. Y otras veces no es así, sino nos dan libertad completamente de que, mira, no sé, como lo quieras, la voz que le quieras poner, el timbre que le quieras poner, la intención que, en fin, está eso como abierto. Y a mí en el caso específico de alienígenas ancestrales, tal vez por eso que mencionas, por cómo me resuena a mí el tema, por cómo me identifico con el tema, yo entiendo de manera distinta al narrador en inglés, entiendo de manera distinta el tema y la serie. Entonces, hay cosas que él hace con un tono, y no quiero decirlo peyorativamente ni descalificadoramente, lo hace con un poco más de sensacionalismo. Sí, se entiende. Y yo no, porque no, para mí no, yo no digiero ese tema desde el lado amarillista, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo lo hago con mucha, eh, creyéndolo mucho, porque realmente creo en lo que me están contando y en esas teorías. Entonces, trato de que eso lo transmita así. Y cuando lo hago, pues bueno, suena con cierta carga de suspenso, tal vez, no sé si misterio sea el término, pero bueno, hay otra intención distinta a la voz original, quiero decir. Entonces, eh, puede que eso venga de ahí, ¿no? De un poco de la manera en que al narrador en inglés le suene a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor estoy equivocadísimo y lo entrevistas y le preguntas y te dice que él es uno de los científicos que está involucradísimo con eso, y yo qué sé, o es uno de los alienígenas, en fin, pero es la impresión que a mí me Claro. da porque sé que yo hago una línea distinta, trabajo una línea distinta a la de él. E incluyo en esa al narrador de acá, de España, de alienígenas ancestrales, que lo he escuchado. Y sí, me parece también que lo hace, yo no quiero decir que uno lo esté haciendo mejor que el otro, ni mucho menos, sino me refiero a que son estilos distintos y igual me parece excelente lo que oigo en inglés y lo que oigo con el colega de acá, el acento castellano. Pero lo siento que es más correcto, más formal, pero como con cierta distancia. Tal vez como yo he hecho otros temas que, aunque, aunque yo he procurado que aun cuando son temas que no me son mayormente atractivos, igual, y eso tiene que ver con el actor, trato de desdoblarme y meterme en ese personaje y tratar de hacerlo es decir, como que si realmente creo lo que estoy, que creo y conozco, domino de ese tema. Pero probablemente no se sienta de alguna manera un poco más distante de lo que logro hacer con alienígenas ancestrales. Bueno, nos metemos ahora en algunos personajes, algunos trabajos. Algunos los voy a reagrupar de a tres. Voy a empezar con el anime que has hecho mucho, pero Sí, para ver que me cuentes un poco lo que te han dejado o hoy en día, que está bastante cercano, las respuestas del público, porque ya sabemos que una cosa es en el teatro, que te sí, pueden aplaudir y demás. En el doblaje no, estás solito, pero hoy en día, por suerte, llega y sí, mucho los comentarios, lo que han sí. sentido y demás. Así que es amplio. El primero
lo marco porque a mí fue una serie que me encantó en los 90. De hecho, me quedé con ganas de más y estoy viendo ahí de poder enganchar a los protagonistas de la serie. Ujú. Femenina fue una. Después el que lo acompañaba, quien la acompañaba, que era más tipo un caballero y demás, aunque no tanto, que eran Mm. los justicieros o slayers, Wow. decías, de rezo, Sí. una parte y la contraparte, el monje rojo. También Alucard en Hellsing y, Mm. lógicamente, Edward en Full Metal Alchemist. Sí, efectivamente. Eh, bueno, a ver qué te puedo decir de los tres. Eh, Casi por orden cronológico, o sí, empezaría por el orden cronológico, Ujú. porque el primer anime que recuerdo haber doblado fue justamente Los Justicieros, ¿no? Ujú. Slayers, con el monje Rezo. Y sobre todo para aquella época, el feedback, la repercusión que pudiera tener todo lo que hacíamos en doblaje desde Venezuela era eh, nulo, ¿no? Era un Exacto. anonimato absoluto. Y pues si hoy en día es difícil que puedas, al momento que haces un trabajo de doblaje, eh, eh, anticipar la proyección, la repercusión que puedan tener internacionalmente con un público, si hoy en día es difícil, para aquella época mucho más. Oh, olvídate. Entonces, yo ese personaje lo hice y ya, y solamente cuando ya había pasado tal vez 10 años de esa serie, cuando ya empezó a ver la posibilidad de interactuar, se desarrolló Internet, se desarrolló, empezó a ver la posibilidad de las invitaciones a los Comic Con, a las convenciones presencialmente. Quiero decir, para México es otra cosa, ¿no? Era otra cosa desde hace mucho tiempo, pero para los venezolanos empezó a ser una novedad y una eh, primera aproximación física, presencial, con público que escuchaba nuestro trabajo de doblaje. Y para mí, la primera vez en una convención que me hablaron de Slayers, de los justicieros, me quedé casi en blanco porque no me acordaba siquiera de eso. Y me dio vueltas, me ha sucedido con otras, pero esa en particular, ya que estamos hablando de ella, eh, es que poco recordaba de eso. También porque al final son muchas cosas de trabajo que Sí, uno hace, no sí. solamente en el doblaje, ¿no? Bueno, en mi caso ya mencioné, yo me he visto en diferentes periodos o lapsos o etapas de mi vida profesional tratando de conjuntarlo todo al mismo tiempo, simultáneamente o eh, alternadamente, armando una agenda, incluso diaria, donde tener que compaginar el comienzo de un día de labores, de agenda de trabajo, con doblaje y de ahí irme a un estudio de publicidad, a hacer locución publicitaria y de ahí irme a un canal o una radio a relatar fútbol y de allí salir e irme a una sala de teatro a presentarme en una obra y todo eso hace que realmente no sea nada fácil y memorizar, si ya en algún momento, en alguna etapa, solo lo que hacía en doblaje era tantas horas al día y días seguidos, obviamente, que se hacía imposible memorizar todo, ¿no? Es decir, acordarse en algo que no tiene la continuidad o que tiene un... Sí, eso es una caducidad en cuanto a tu trabajo diario y que queda atrás y que ya no lo retomas ni te lo vuelven a mencionar, pues bueno, difícil que haya memoria para todo eso.
Y en el caso de Slayers, con el monje Rezo, el monje rojo, me pasó eso. Para el momento en que me lo mencionaron, después de tantos años, es que no me acordaba. Pero bueno, luego me di cuenta y sí, efectivamente, sacando hasta donde me da la memoria y lo que he podido recabar de datos sobre mi trabajo, fue o es el primer anime que recuerdo haber hecho. Claro. Y después, bueno, claro, Alucard y Edward Elric son mis estandartes, ¿no? Mis mascarones de proa en el doblaje o en el anime específicamente. Son los que me han permitido, son los dos personajes más emblemáticos y más representativos, y son los que me han permitido justamente tener la posibilidad de que me invitaran a los Comic Con, a las entrevistas que tienen que ver directamente con el anime. Les debo mucho y fueron trabajos que además hice simultáneamente. Así que salía de una de las cabinas, se hizo en el mismo estudio, claro, y salía de una cabina luego de hacer uno o dos episodios de Full Metal, con lo que implicaba hacer Edward Elric, salir de allí, tomar un poco de agua o un café y meterme a la cabina de al lado a hacer a Alucard, que era un personaje radicalmente distinto en Sí. todo sentido, en la parte técnica, en la parte emocional, en fin. Era un reto, por supuesto, ¿no? En cuanto a técnica y en cuanto a interpretación. Y esos dos personajes, por eso y por varias razones, y con sus diferencias, para mí son eso, representativos, emblemáticos, importantes en mi vida como doble actor, como actor de doblaje. Vamos al dibujo occidental. Sabemos que el anime tiene muchos más fanáticos, pero como también estuviste, como tantas otras cosas, tenemos 3 para mencionar. Jack Fenton en Danny Phantom, Charlie Brown, que lo extraño es que por lo general Charlie Brown en otras épocas lo doblaban chicos, por lo menos en los 80, 70, una cosa así. A vos te ha tocado más de grande tener que hacer una figura como Charlie Brown, muy pequeño, cómo habla y todo, y ahí obviamente hablamos de la caracterización que estabas hablando antes. Y Sí. lógicamente uno que te piden muchísimo, un personaje que empezó con una serie de hace muchos años, que era una cosa y demás, pero cuando lo reformularon en Cartoon Network, uno lo veía y decís, Dios mío, ¿qué es esto? Porque era extrañísimo, lógicamente, el fantasma del espacio de Costa a Costa y en otros más, ¿no? Sí. Bueno, sí, también son 3 personajes muy, muy importantes para mí en otra de las categorías del doblaje, sí. A ver, empezamos con Jack Fenton, que es uno de los personajes más divertidos que me ha tocado hacer y de los que lamento que no se haya continuado haciendo la serie, ¿no? Danny Phantom. Pero me encantó hacer Jack Fenton y que no hace mucho a alguien en alguna conversación, en alguna entrevista se lo comentaba por primera vez, es que yo a ese personaje de Jack Fenton me dio la oportunidad de ponerle una voz y una actitud, justamente por las características que tiene el personaje, que me recordaban a un antihéroe que yo había disfrutado mucho en mi niñez, que era Roger Ramjet Ajá, y los sí. Aguiluchos. Estoy hablando de los 60.
de la década de los 60, finales de los 60, tal vez mordiendo un poco ahí inicios de los 70. Era un personaje que me encantaba esa serie, loquísimo el tipo. Y bueno, cuando llega llega Danny Phantom, la serie, y el personaje de Jack Fenton, inmediatamente encontré eso, o sea, me vino como que a la memoria. Yo imitaba o trataba de hacer con los amigos que habían visto la serie también, la de Roger Ramjet, que lo habían visto, yo disfrutaba mucho eso. Y decía, ¿te acuerdas que decía esto y decía aquello y lo decía así? Y lo disfrutaba mucho. Pero profesionalmente nunca había tenido la oportunidad. Cuando llega esto, llega Jack Fenton, dije, uy, pero es que me lo recuerda muchísimo. Voy a tratar, y sí, creo que le puede ir muy bien ese tipo de actitud, este coincide mucho, y ay, aquí me voy a dar banquete y voy a disfrutarlo, y efectivamente fue así, fue así. Tenía ese mismo tipo de actitud y yo trataba de, cuando lo hacía, no supe, alguien me lo, después que hice este comentario, me envió el nombre y qué pena que esas cosas se me olvidan y que no las anoto. Me recordó el nombre del actor de doblaje que hacía Roger Ramjet. Mis reverencias para él porque ha sido justamente una referencia y como muchas de las cosas del doblaje de los 60 y 70 son mi escuela realmente o han sido mi escuela como actor de doblaje. Y bueno, con Jack Fenton me di ese gusto enorme y disfruté pero muchísimo, muchísimo, muchísimo cada escena, cada episodio y la temporada o lo que haya podido durar, que para mí fue muy poco. Luego de Charlie Brown, bueno, una sorpresa enorme para mí, nunca me lo imaginé, como muchas de las cosas que me están tocando en la vida profesionalmente. Nunca me imaginé, yo veía, por supuesto, Charlie Brown justamente también a finales de los 60 y principios de los 70, lo veía en televisión y no me imaginé jamás el momento en que que llega la serie Snoopy al estudio de doblaje en Caracas, a Laín, M&M, primero me llamó la atención y bueno, pero ¿cómo Snoopy? Si esto es muy viejo. Y no, que me explican, no, son temporadas nuevas, pero también se van a doblar las temporadas más antiguas, por una serie de razones técnicas y hasta legales, en fin. Y bueno, entonces vamos a doblar todo y nos están pidiendo casting y prueba de voces para los personajes. Y bueno, que queríamos, se me ocurría, Aníbal Grun era el director, en ese momento, director artístico del estudio, me dice, bueno, se me ocurre que castees, que hagas la prueba no me acuerdo si era para Linus, para otro de los personajes. Y bueno, ya que estamos, hazlo también para Charlie. Y yo que recordaba las voces de Charlie, que había escuchado, que siempre fueron actrices, pues yo dije, no, pero ¿cómo? No creo, va a ser a Charlie. Yo no, hago la voz del otro personaje y bueno, ya que me están pidiendo, pero sin mucha convicción de la posibilidad de que fuera aprobado, traté de ponerle esa voz a Charlie, que no fuera muy niño, pero que tampoco, que fuera un poquito más ronquita. Me terminó saliendo esa voz ahí, medio ronquilla o no, y me parecía que era como muy, al final cuando vi la prueba, una vez más, mi autocrítica y mis inseguridades, dije, no creo, no, me parece como que no es. Y fue una sorpresa enorme, grata, pero enorme, cuando me dijeron, mira, sí, Cartoon Network decidió, o Nickelodeon, no recuerdo cuál de Nickelodeon, decidió que sí, que eres la voz de Charlie Brown. Y fue impactante para mí, impactante, ¿no? Es que primero la sorpresa de que la voz que le había puesto hubiese gustado y fuera la aprobada, y luego verme doblando
ya no la prueba, esos minuticos escasos que hay para, en el caso de las pruebas de voz o los castings, hacer el primer capítulo, además de una de las temporadas antiguas, y de pronto, no con detalle, pero sí acordarme y verme en ese momento, y como que me pasó el video de la memoria, de decir, pero si yo esto lo estaba viendo hace nada, nada, desde 30 años atrás casi, decir, yo esto lo estaba viendo al regreso de la escuela, del colegio, acostado en el sofá, tomándome, yo qué sé, un chocolate, antes de ponerme a hacer los deberes de la escuela, y lo estaba viendo en televisión, y ahora estoy haciendo el personaje. Soy Charlie Brown. Esos breves segundos de encontrarme con eso, es una cosa como difícil de describir, súper particular, súper especial. Me sucedió un poco también haciendo algunos episodios de Lassie, Sí. que me llegó a tocar también, pero lo de Charlie, claro, como tuvo más continuidad y un poco más repercusión, porque además fueron más episodios y los nuevos y demás. Y lo de Lassie era no hacer Lassie, por supuesto, sino a, a- a uno de los dueños de Lassie en esa serie. Bueno, era un adulto, en fin. Charlie tenía otras particularidades que lo hicieron mucho más especial para mí, y ver que hoy en día, por supuesto, que también que tiene una repercusión, una recordación, fue, tengo que admitirlo, eh, una especie de dolor para mí que se hiciera la película, y que no me tocara la oportunidad de hacer también el doblaje de la película, ¿no? De hacer a Charlie en Snoopy, y que ni siquiera se me contactara. Eso a uno como actor de doblaje siempre, cuando hay personajes que uno termina encariñándose mucho, que terminan siendo muy especiales para uno, y que sepas que hoy en día no hay limitaciones que podrían ser un argumento de que, bueno, es que se hizo en México y no hay manera de que pudieras hacer. No, eso no es un argumento, sino que te imaginas que, y es respetable, por supuesto, ¿no? Eh, es una decisión totalmente legítima, pero si piensas que al estudio en México, donde llegó el proyecto, donde llegó la película, pues bueno, a la hora de hacer el cast de voces, pues, supongo que alguien habrá sabido y alguien habrá dicho, pero esto, la serie o todas las temporadas se doblaron y se redoblaron las más antiguas en Venezuela, y la voz la hizo fulanito, un tal José Manuel Vieira, y supongo que alguien tomó la decisión y sí, ¿qué importa? No, no, lo vamos a hacer con nuestras voces. Y bueno, siempre, no sé si ego o qué, pero bueno, uno lo siente un poco. Pero bueno, así de especial es Charlie en mi carrera, Charlie Brown. Y luego el último loco, el fantasma de Costa a Costa, eh, sí, que también fue impactante, que yo también era fan de la serie original, El Ujú. Fantasma del Espacio, un superhéroe, y verme de pronto, no, es que esto es el mismo personaje y lo tomaron para esto, y tiene un talk show y un late night show, y es el conductor, pero el tipo está frito totalmente, esto es así, y ver las primeras escenas antes de comenzar, eso sí fue, creo, no recuerdo si eso se hizo casting o fue asignación directa, eh, pero me dije, pero esto no tiene nada que, pero ¿qué es esto? ¿Qué hicieron con el personaje? Pero esta locura, que esto no, qué difícil de entender, qué ácido todo, Sí, 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 sí. y,
eso además, el tipo del formato que buscaron, de edición además, lo hacía súper difícil, pasaba de primeros planos, para llevar el sincro, era tremendamente difícil porque además también que tenía que ver con eso, con las ediciones, de pasar de un plano general del personaje en su escritorio, levantándose y haciendo el gesto con los brazos de- del personaje original, del héroe, de sacar de mostrar los bíceps con sus bandas de poder, y de pronto el corte a primer plano del rostro del tipo diciendo cualquier locura, e en medio de una frase iba de esa toma, de ese plano abierto al plano cercano. Entonces la frase, que además coincide con el sincro, te saca, porque uno obviamente está trabajando con la imagen para hacer coincidir la voz con los movimientos, todo eso, el tipo de cosas absurdas que decía, y pasar de pronto a una risotada, a algo en un tono cercano. Es un trabajo complicadísimo, y además, en medio de todas esas dificultades que tenía, en un periodo en que yo estaba realmente exigido en cuanto a horas que tenía que dedicarle al doblaje y al trabajo en general. Entonces, el agotamiento físico, eso sumaba también por allí. Y bueno, sí que lo disfrutaba porque eran unas locuras deliciosas, ¿no? Pero no podía disfrutarlo tanto como verlo después, al personaje, no mi trabajo. Claro, Eh, pero no lo disfrutaba, no lo pude disfrutar tanto como Jack Fenton, por ejemplo, ¿no? claro. Siendo los dos un par de locos geniales, en fin. Eh, pero, y ver que años después, bueno, con ese personaje además no hice creo que la última temporada no hice yo al personaje, lo terminó haciendo mi buen amigo Juan Guzmán, pero porque me había eh, roto mi vínculo, mi relación con el estudio donde se doblaba, ¿no? Donde se dobló esa serie. Y de hecho ni siquiera me había enterado que hubo un capítulo, o que hubo una temporada después que yo me había ido, que había dejado el estudio y el personaje. Lo supe tiempo después, y que lo había hecho Juan. Eh, pero bueno, que todavía la gente recuerde los episodios que doblé yo, también es una cosa que agradezco mucho. Y es una de las voces que es más difícil cuando me las piden, ¿no? Que me salude como el fantasma del espacio, que hable como el fantasma del espacio. Primero porque el rango, el timbre que usaba allí es el más similar al mío, ¿no? Es menos caricaturizado, menos transformado, convertido que los otros personajes, que varios otros personajes que tengo. Y sobre todo porque las cosas que decía, que son más representativas del fantasma, son, no hay frases muy identificatorias de Ujú. él, salvo Zorak, voy a destruirte, no sé qué cosa y tal, ¿no? Sino que tenía que ver con el guión del momento, con el entrevistado supuesto que tenía, en fin, no hay cosas de las que fácilmente agarrarse para poder satisfacer o complacer a alguien que pide que me hable como el fantasma del espacio. Uf, no es cómodo, no es fácil, no hay de dónde, no hay mucho de dónde. Tendrías que relatar algo como con la voz del fantasma del espacio, sería, porque si no, claro, no tener nada de Claro, tendría referencia, que ¿qué tener sobre haces? todo un guión, uno de los guiones de uno de los episodios. Me Y no lo encanta. tengo. Bueno, voy ahora al live action con 3 papeles también. Decías en El Fantasma del Espacio que en la última temporada le había puesto voz otra persona. Acá te tocó en la gran parte de la serie, pero a partir de la segunda, en la serie de Dexter Morgan. Sí. Después lo nombraste, obviamente, un furor en su momento de las telenovelas brasileras.
no tanto de esta época cuando vino, que yo, los 10 mandamientos, tantas otras más tirando a bíblica o Avenida Brasil, etcétera. Acá Mm, en Argentina es como que se empezó a dar un poco más de furor a partir de Avenida Brasil, viste, que pega una o Las sí, Mil y Una Noches que es de turca, bueno, ahí viene la invasión de esa porque gustó y después, bueno, hay algunas que sí, sí, algunas que no. Pero acá esta tuvo mucha sensación, la de Chica da Silva con El Comendador. Y una sí. que me llamó la atención, pero más allá, puede llegar a ser medio complicado el personaje por lo que tiene que atravesar. A mí me toca de cerca, no en la misma categoría, porque más allá de no tener la visión, también soy trasplantado, pero renopancreático, nada que ver con el personaje del neurocirujano Alex Puasolano, que encima es de España, y Mm, muchas veces acá cuando llega con Netflix y otro tipo de plataformas, ¿no? La dejan en el idioma original. Me ha pasado de ver de películas argentinas a actores mexicanos que la han redoblado para que sea un idioma neutro. Cuando sí, hay cosas, Sebastián Yapur, que es argentino, que está en México, decía, ¿cómo les hago entender a los mexicanos que aparece uno con la camiseta de Platense en otro lado y lo estén rematando a trompada? Dice, pero ¿cómo puede? No, lo que pasa que estos son rivales. Pero ¿cómo? Y bueno, hay cosas de la mm, idiosincrasia argentina que son sí, muy extremas, que no se entienden en ninguna parte del mundo, salvo que seas argentino, porque es una locura tremenda lo que se vive con algunas sí, cosas. Yo a sí, veces las veo y digo, no tiene sentido, pero acá, bueno, sucede y sí, nadie sí. hace nada, lógicamente. Entonces, este personaje tiene un trasplante de corazón, bueno, va después a la historia y demás. Pero bueno, esto llevando al live action, ¿qué me podés contar? Bueno, empecemos con Dexter, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, de las 8 temporadas que dura o que se hicieron, empecé a doblar a Michael C. Hall, el actor que encarna a Dexter, desde la segunda hasta la última, ¿no? Porque la primera la había doblado en el estudio donde se hicieron todas las temporadas, donde se hizo la serie, estudios Lip Sync. La primera temporada fue otro compañero, otro colega el que dobló a Dexter, ¿no? Cayamal Martínez. Pero al terminar la primera temporada, él se fue a México y bueno, como tantos otros trabajos, no se sabía que venían otras temporadas. Y bueno, llegó la segunda temporada de Dexter y en el estudio, para el momento, Cayamal todavía estaba estableciéndose o tratando de establecerse en México, nada fácil, y incluso tecnológicamente no se le hacía fácil hacer él solamente su voz y enviarla a Venezuela y que el resto de las voces se hiciera en Caracas. Cosa que hoy en día es absolutamente posible y de hecho es Ujú. como se están haciendo muchísimos trabajos de doblaje. Pero para aquel momento, nada, el estudio tuvo que tomar la decisión nada, de sustituirlo, de buscar otra voz y me comentaron que se iba a hacer un casting y bueno, me propusieron incluirme, participar en el casting e hice Yo había hecho algo en la primera temporada, creo que un personaje de esos breves, un secundario que apareció solamente en un episodio, en fin. Eh, pero bueno, entonces me propusieron, eh, participé, hice el casting y luego vino la respuesta de Showtime de que, bueno, me habían elegido. Y ahí empiezo a conocer
la serie y el personaje fascinante. Y todo un reto realmente, como actoralmente, las características del personaje, del enorme trabajo de Michael C. Hall, que además fue premiado, inclusive ganó Emmys con su trabajo, por su trabajo. Y era un doblaje de los que me ha tocado, de los pocos que me han tocado, que yo tengo que calificar como, o usar el adjetivo de filigrana. Muy minucioso. Yo además nunca lo conversé con Cayamal, no sé cómo lo asumió él durante esa primera temporada, pero digo, hay detalles técnicos que yo trabajé por, digamos, de una metodología absolutamente personal, particular, que por primera vez usé, que era como el personaje tiene intervenciones en off, que son sus pensamientos, el texto reflexivo que tiene, que es, digamos, dentro de esa dualidad de personalidad que tiene, que entramos en lo psicológico, psicodramático, el personaje, el yo real, verdadero, es el que habla para sus adentros, el que habla, el que se escucha en off, es decir, que no está en la interacción con su entorno, con la gente. Entonces tiene un trabajo, digamos, de interpretación, primero de sensibilidad distinto. Hay un trabajo de proyección de voz distinto también. Y yo lo que hice fue que tomé, digamos, metodológicamente yo empezaba, tomaba el texto, separaba el texto de la voz en off primero y trabajaba eso. Iba haciendo el episodio solamente aun cuando aparecía él en una misma escena en que por un momento pensaba y ahí tenía un texto, inmediatamente hablaba con quien tuviera al lado, delante, yo me saltaba esa parte de la interacción con el otro personaje y hacía solamente la voz en off. Terminaba el capítulo como si fueran dos personajes distintos. Sí, se entiende. Terminaba el trabajo de todo el doblaje del real Dexter, de ese introyectado, de ese pasajero oscuro, como él definía su otro yo, terminaba ese y entonces asumía el otro. Eso pretendía yo, primero que me facilitara de manera técnica y que yo poder hacer ese desdoble porque efectivamente eran muy distintos esos dos yo del personaje de Dexter. Entonces, bueno, de esa manera trataba yo también de que eso se percibiera del lado del espectador, ¿no? Que el espectador pudiera sentir esa diferencia entre esos dos en uno que tiene Dexter. Y bueno, me queda la satisfacción o el disfrute personal de haber hecho ese personaje, porque además la serie me encantaba, pero una enormidad. Pero sí no tuvo en cuanto a mi trabajo, no tuvo la repercusión que hubiera podido tener porque en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela nunca se transmitió Dexter más allá de algunos episodios, porque la serie era, claro, categoría adulto, muy adulto, por toda lo que implicaba, mucha sangre, sexo explícito casi, en fin, muchas cosas que en la censura en Venezuela no permitió que se exhibiera o que se transmitiera en horarios, digamos, de un público más
Sí. más amplio y ni siquiera mucho más allá. Incluso en el horario restringido, a medianoche no duró mucho tampoco al aire. Entonces, en Venezuela muy poca gente pudo ver la serie o escuchar la serie con el doblaje nuestro. Y también sucedió un poco en toda Latinoamérica. En muchos, sobre todo en los canales de cable, se transmitía con subtítulos. Entonces, el trabajo de doblaje que hicimos no ha sido, digamos, escuchado en muchas partes o por un público muy amplio. Hoy en día, por cierto, recientemente acabo de ver, bueno, tan reciente como anoche, acabo de ver que en Amazon Prime está Dexter y con el doblaje que hicimos, el doblaje latinoamericano. Está todas las opciones, pero está incluido el doblaje latinoamericano y eso me contentó una barbaridad. Es una satisfacción muy grande, aun cuando seguramente mucha gente preferirá el verlo con subtítulos. Pero bueno, ya hemos hablado de, también en esto es una ayuda tremenda para mucha gente, para un público grande, es tenerla una serie doblada y no solamente subtitulada. Ahora, antes que pases a otro, te hago una consulta. Sí, Porque este personaje de Dexter también aparece en la serie Matilda. Pero sí, vos no cierto. le pusiste voz, ¿o sí? No, 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 Ah, no, no, no. porque No si me tocó a no, mí, no sé si, creo que se hizo en México, bueno, creo. si no te iba a insultar, porque tengo una anécdota. En el 2015 a mí me internaron, estuve un tiempo en terapia intensiva, entubado por Uy, histoplasmosis, que viene por la materia fecal de las palomas, al estar sí, inmunosuprimido. Bueno, me agarró, no lo encontraban qué era, estuve ahí nomás de irme para el otro lado. Y uf, en un momento me pasan a terapia intermedia. Entonces bueno, ya me habían sacado la intubación y demás, estaba medio a medio, mi hermano fue a hablar, no, que no hay cama, que no hay cama, que no hay cama. mm, De esas cosas mi hermano va a hablar con la jefa de nefrología. Dice, no, pero ¿cómo que no? Que yo, ¡pac! Y justo se liberó una, de esas cosas de la vida, y me pasaron. Porque ya no estaba para estar bien en terapia intensiva, con la inmunosupresión, sin inmunosupresión en realidad, porque no ujú, me lo podían aplicar, de hecho me lo sacaron porque hasta ese momento todavía no encontraban qué era y era la única manera que mis defensas, estando bien, pudieran combatir lo que me estaba pasando. claro. Y claro, no tenía fuerza, pero para nada. Y en un momento se van, no, te dejo la tele prendida. Bah, y me dejan, que encima no lo entendía. Yo estaba medio que deliraba. Capítulo de Matilda con Dexter. E insultaba porque no lo podía cambiar, no lo soportaba. ¿Qué es esto? Claro, pues no entendía la metodología de la serie. Al no verla, digo, ¿qué es esto? Lo conocía por nombre, pero no conocía. Después investigué más. Pero bueno, está bien. Te salvaste entonces algún improperio que tuve en mis pensamientos en ese momento. Qué bueno, me alegro. Bueno, Bueno, ¿quién nos quedaba? Nos quedaba Chica da Silva y el de Sí, Pulsaciones. vale. Bueno, el comendador, ya conté un poco Claro. lo importante que terminó siendo para mí en otra área profesional, como fue la locución publicitaria. Eh, pero además, propiamente el personaje, eh, hice otras novelas brasileras también, ¿no? Pero este fue Ujú. la primera protagonización que me asignaron en el estudio. Y bueno, por supuesto, una vez más, sin tener idea de qué repercusión podía tener, ¿no? Y simplemente lo disfrutaba, también porque era novela brasilera, por razones familiares, la cultura Ujú. brasilera y el idioma y el fútbol brasilero, en fin, muchas cosas que tienen que ver con Brasil para mí son afines y me encantan. Eh,
su música, bueno, es mucho que enumerar. Pero bueno, el poder hacer novelas brasileras siempre era un gusto hasta para mi oído, ¿no? Escuchar. Y bueno, lo asumí en su momento como otro de los trabajos de doblaje. Me gustaba mucho. También me tocó en un momento en que estaba realmente muy apretado de proyectos de doblaje, muy agotado. Pero bueno, ese personaje, además me gustaba mucho la telenovela, el tema que trataba, en fin, muchas cosas que tiene también de buenas esa telenovela y por las cuales todavía es muy recordada, no solamente en Latinoamérica con el doblaje que hicimos, sino en el propio Brasil. Y algo que puede parecer rebuscado, pero se me hizo muy cómodo el trabajo actoral de Víctor Wagner, el actor brasilero del Comendador. Es decir, uno en el doblaje, cuando tienes el texto y vas a asumir el trabajo, digamos que por lo general, lo usual, la metodología es que veas primero la escena, la repases, vas siguiendo, marcando el texto, bueno, aquí tiene una pausa, aquí hace un énfasis, aquí se demora, aquí se quiebra la voz, aquí sube el tono, es decir, uno como que lo va viendo para el momento de empezar a hacerlo, ya tener un poco más la guía. Pero hay ciertos casos y situaciones en las que, y sobre todo para aquel momento, en que no daba para eso. Y muchos trabajos terminaron siendo que uno tenía, y eso, aunque era difícil, terminó siendo un aporte para uno como actor, es decir, incorporar esa capacidad de improvisar y sobre la marcha intuir esas pausas, es decir, lo que termina, lo que usualmente es marcado previamente, hacerlo sobre la marcha. Primera lectura y sobre esa misma medida ir haciendo las pausas para dar con el sincro, con los movimientos del actor, en fin. Y hasta simplemente interpretativos, donde podía intuir esta frase la va a decir de esta manera, apenas viendo casi sobre la marcha el texto. Y no son muchos trabajos que se da eso, que se junta toda esa facilidad y además la premura con la que tenía que hacer todo el trabajo de doblaje, pero bien. Esa era la idea siempre, no darle una sacudida y ahí rapidito y listo, terminamos, que tiene un montón de defectos, pero ya terminamos. No llega hasta ese punto porque mi autocrítica no me lo permite. Es decir, soy demasiado freak en eso y entonces muy perfeccionista y trato de que nunca hacer las cosas por hacerlas. Pero bueno, en el caso del Comendador, sus características actorales, digamos que trato de explicarlo de esa manera, yo veía la frase que me tocaba decir en la escena, intuía ya el contexto, por supuesto que eso se fue dando en la medida en que episodio tras episodio, en que ya conocías las situaciones, conocías el personaje también, sabía que tal frase la iba a decir Víctor Wagner, la iba a decir haciendo una pausa en tal palabra para continuar después, o que esa frase la iba a decir como más cercana y no tan imperativa, no tan del cargo del comendador, sino más la persona, el personaje, el João Fernández, el enamorado, el amante de chica, en fin.
algo ya iba haciendo que me permitió hacer el trabajo mucho más rápido y dentro de esa, sin perder en absoluto la línea del personaje. Entonces, todos ganábamos. Ganaba el estudio porque el trabajo salía, creo entender, y sin falsa modestia, bien, y salía rápido además. Y lo mismo para mí, entre comillas, me convencía, siempre todos, absolutamente mis trabajos, todos, en todas mis áreas, le encuentro defectos y no soporto ver o reescuchar algo que yo haya hecho, nada. Eh, ni obras de teatro que estén grabadas y volverlas a ver, me mortifica una barbaridad. No me soporto ni siquiera escuchar en entrevistas, así que Gustavo, me perdonarás, pero yo no voy a escuchar esta entrevista No, pero nunca. encima que vas a escuchar la entrevista, pero si es algo que ya sabes y todo, pero no pasa nada. pero, pero bueno, hay gente que eso lo lleva mucho mejor y yo no. Entonces, para mí, digo, dentro de mi autocrítica, lo poco que yo puedo ver, sobre todo porque me conviene para mi proyección, bueno, Ujú. buscar fragmentos, escenas y subirlas y publicarlas a mis cuentas sociales, qué sé yo, bueno, lo hago, pero ese fragmentito, esa escena que yo consigo y subo, el volverla a ver y escucharme, no sabes la mortificación que me produce. O sea, para mí es terrible y quisiera borrar eso y volverla a hacer. Y en fin, un montón de cosas que en lo personal son muy particulares, muy difíciles para mí. Pero digamos que en aquel momento me permitió hacer el personaje del comendador disfrutándolo y haciéndolo cómodamente. Y también eso, ¿no? Que actoralmente encontrar a un actor al cual doblar y que era, no sé, una especie de agrado, de satisfacción, de decir, oye, qué bien, que sí, efectivamente, como yo intuía que lo iba a decir, y sí, tal cual, hice la pausa y coincidió perfectamente y lo continué y muy pocas veces tenía que retroceder y decir, oh, espera, que me equivoqué aquí, no era lo que, no era como pensaba y no, yo pensé que iba a detenerse aquí y respirar y no fue así. En un porcentaje notable acerté. Así que se me hizo un personaje muy cómodo, muy agradable de hacer, me encantaba. Y que bueno, que además luego terminó permitiéndome repercusión. Hay una serie de anécdotas personales que me han sucedido, no solamente profesionales como la que conté con la productora de publicidad, sino a nivel personal que me han tocado también gracias al comendador, que la verdad es que no sé si se haría demasiado largo contar esas anécdotas, así que bueno, queda ahí el comentario. Y luego queda el personaje ¿cómo se llamaba la La serie serie? era Latidos. Pulsaciones. Pulsaciones. Sí, también se me van ese tipo de cosas, ¿no? De la mente. Ese, por cierto, fue uno de los últimos trabajos de doblaje que hice Ujú. antes de venirme a España. Y, y sí, no han sido muchos esos trabajos de España que se han tenido que doblar al neutro latinoamericano. Pero no tampoco el único. Eh, pero bueno, a pesar de que fue solamente esa pequeña temporada, también el tema me encantaba, por supuesto, y es una de esas muchísimas, incontables, grandes producciones live action que tiene España, en cuanto a películas y series estupendas. Ujú. Y el trabajo, claro, del actor también extraordinario. Y entonces
Fue un trabajo que disfruté mucho. El tema, repito, el tema también para mí es fascinante. Y, y dentro de esa relativa dificultad que es doblar de un idioma original al mismo idioma, con todo y que el acento sea Claro. distinto y todo lo demás, pero eso hace que sea difícil. Mucho más difícil es cuando uno se dobla a sí mismo. A mí, por ejemplo, se me hace más difícil doblarme a mí mismo o doblar de acento neutro por la razón que sea, si es el lenguaje o el idioma que tienes originalmente es acento neutro o algo muy similar al acento de uno. Bueno, esos son eh, cositas, detallitos mínimos que se puede hacer muy largo de desarrollar, pero ese trabajo de doblaje me gustó muchísimo por ese lado. No creo, o no he percibido de esa manera que haya tenido la repercusión para mí Ujú. el doblaje. Es decir, no es que se me reconozca mucho y que me hable mucha gente acerca de que vio la serie con el trabajo que hicimos, con el doblaje que hicimos en Caracas. Eh, pero bueno, es lo que también recuerdo yo como muy satisfactorio, que disfruté dentro de las dificultades que implicó. También por eso, por la gran actuación que siempre es una complicación, un reto tratar de replicar desde el doblaje un gran trabajo actoral, pero muchas veces es más difícil lo contrario, que un trabajo malo de actuación original, que uno trate de Ujú. hacerlo bien. Tienes que casi como que bloquearte parte de tu cerebro para que no influya lo que estás escuchando en la referencia y hacerlo un poco a tu propio criterio. Pero, y por eso creo que más de una vez, seguro que los actores de doblaje hemos salvado el Exacto. trabajo, le hemos enmendado la plana a más de un actor, seguro, de su idioma original. Y que la gente cuando ve la versión doblada, pues bueno, le parece que el trabajo de ese actor es bueno y quien se lo está salvando es uno. También lo contrario, que muchas veces el doblaje es malo Ujú. y termina echando a perder un gran trabajo actoral. Hay de todo, hay de todo. De esta manera vamos a finalizar las dos primeras partes de la entrevista que tuvimos con José Manuel Vieira, actor, locutor, relator de fútbol venezolano, entre tantas otras cosas como se deben haber dado cuenta, dado a la extensión de la misma. Espero que quieran seguir disfrutando de José Manuel, de todo lo que tiene para contarnos. Es mucho todavía y muy interesante. Así que los invito a esperar solamente unos días para poder escuchar del final de la entrevista a José Manuel Vieira. Como siempre, son unos días solamente. Quédense ahí, que en poco tiempo vamos a continuar con este especial de talentos de voz en paisaje literario.